Hola, buenas noches, mi nombre es Olga. El día de hoy les voy a presentar el tema de comunicación. En el video del día de hoy hablaré acerca de los tipos de comunicación que existen. También estaré mencionando brevemente acerca de las condiciones, los problemas y las barreras que enfrentamos para que la comunicación sea eficaz. Y también estaré mencionando acerca de las barreras en la comunicación intrapersonal y en la comunicación interpersonal. También mencionaremos algunos aspectos de las habilidades sociales que necesitamos desarrollar para que nuestra comunicación sea efectiva. Como bien sabemos, la comunicación es un aspecto muy importante en nuestra vida, porque como seres humanos estamos en comunicación todo el tiempo. Desde que nacemos nos comunicamos, incluso sin darnos cuenta, desde que somos bebés, por medio de señales, por medio de gestos, estamos transmitiendo una comunicación. Cuando, por ejemplo, un bebé llora porque tiene quizás hambre o porque tiene frío, es una forma de comunicarse. En los tipos de comunicaciones en los tipos de comunicaciones que abordaré el día de hoy, voy a hablar acerca de los principales, que son la comunicación unidireccional, la comunicación bidireccional y la comunicación multidireccional. Para que haya una comunicación efectiva, tendríamos que seguir el proceso de comunicación en el que necesitamos estos 5 aspectos. El primero es el emisor. Necesitamos una persona que esté transfiriendo el mensaje que sería la información que vamos a transferir, y necesitamos que también haya un receptor, que es la persona que va a recibir dicho mensaje, y un canal por el medio del cual se va a transferir el mensaje. En el canal podemos usar distintos tipos. Por ejemplo, sería escrito por medio de una carta, por medio de un correo electrónico. Podríamos usar un canal verbal también, en el que simplemente transmitamos la comunicación hablada, o podría ser por teléfono también, y necesitamos que haya una respuesta a dicho mensaje. Primero vamos a comenzar por definir qué es la comunicación unidireccional. La comunicación unidireccional es un proceso en el que una persona expone una idea o expone cierta información. Un ejemplo de esto sería cuando asistimos a una conferencia y simplemente escuchamos la información que nos están dando. Por ejemplo, cuando un profesor llega a la escuela y te dice: el día de hoy se suspenden clases porque ocurrió un accidente o porque hay algún problema en la escuela, simplemente recibimos la información, no estamos dando una respuesta y no hay por ende una retroalimentación. Este tipo de comunicación es el que conocemos como unidireccional. El otro tipo de comunicación, que es la comunicación bidireccional, esta comunicación es la que usamos comúnmente, es la comunicación que usamos todos los días, en la que necesitamos dos personas, necesitamos el emisor y necesitamos el receptor. Un ejemplo de esto podría ser quizás una entrevista de trabajo, o cuando tienes una conversación con tu amigo, con tu mamá, con tu maestro, en el que estás transmitiendo un mensaje, pero también estás recibiendo una respuesta o una retroalimentación. El otro tipo de comunicación es el multidireccional. En este tipo de comunicación necesitamos que existan más de dos personas. Por ejemplo, cuando hacemos un equipo en trabajo, en el que los integrantes del equipo exponen todas las ideas, y de todas esas ideas que se expusieron solo se llega a una conclusión en general. Ahí estaríamos utilizando un tipo de comunicación multidireccional, porque necesitamos a más de dos personas y hay diferentes respuestas que estamos recibiendo a toda esa comunicación. En cuanto a los aspectos o las condiciones para que podamos desarrollar
una comunicación efectiva, brevemente me gustaría mencionar algunos. Necesitamos asegurarnos de que el mensaje sea claro. También tenemos que usar moderación en el mensaje. Tenemos que permitir que la otra persona también nos conteste, que podamos transmitir esa comunicación en la que tanto nosotros estemos dando un mensaje como recibiendo y retroalimentando. En la parte de los problemas y las barreras que enfrentamos en la comunicación, podríamos mencionar brevemente que la comunicación es un proceso que nos beneficia en todos los aspectos de nuestra vida, pero si no sabemos usarla de una forma adecuada, también nos puede traer muchos problemas. Algunas de las consecuencias negativas a esta comunicación serían alguna consecuencia para nuestra salud, quizás incluso algún problema psicológico cuando no transmitimos un mensaje de la forma adecuada, ya que podríamos lastimar los sentimientos de la otra persona, podríamos causarle incluso algún daño psicológico o conductual. Existe también esta parte del estrés, ¿no? De cuando a veces no estamos dando una información adecuada y causamos que la otra persona pase por un episodio de estrés porque le estamos dando una información que no es la correcta o que no sería la adecuada quizás en el momento. En cuanto a las barreras de la comunicación intrapersonal, me gustaría mencionar los 4 tipos de diálogos internos negativos que tenemos como personas. En este caso sería el catastrófico, el irrelevante, el de víctima y el autocrítico. En la parte del catastrófico, como personas a veces tendemos mucho a exagerar las cosas, pensamos que todo es una tragedia, que todo está mal en nuestra vida y por ende no transmitimos la información de la manera correcta. En cuanto al aspecto irrelevante, tendemos a juzgarnos mucho también, a sentir que nada nos está saliendo bien, que no estamos haciendo las cosas correctas. En cuanto a la parte de víctima, a veces en los diálogos o en la conversación que tenemos con los demás, damos a entender que estamos pasando por situaciones en las que estamos sufriendo, ¿no? En las que nadie nos entiende, en las que no les importamos a los demás. Y en la parte autocrítico, es en la que tendemos a juzgarnos a nosotros mismos mucho. En este aspecto mostramos muchas conductas de que nada nos sale bien, de que no podemos hacer las cosas, y estas 4 cosas nos afectan demasiado en la comunicación que estamos transmitiendo, porque como personas a veces no nos sentimos como bien o tenemos problemas, todos tenemos problemas, y no nos damos cuenta que el mensaje que nosotros transmitimos puede afectar también a los demás. Y es en esta parte donde entra mucho las barreras de la comunicación interpersonal. En la comunicación interpersonal tenemos que tener muy en cuenta estos 3 aspectos, que serían el aspecto personal, el aspecto de las semánticas y el aspecto físicas. En el aspecto personal, cuando tenemos una conversación con alguien, no siempre tenemos una actitud positiva, a lo mejor tenemos un estado de ánimo en el que nos sentimos tristes y estamos transmitiendo un mensaje de una forma incorrecta, quizás por cómo nos sentimos en ese momento. Está también nuestra percepción de las cosas. En la parte de las semánticas, es muy importante recalcar que no todos le damos el mismo significado a las cosas. Incluso podemos notar que, por ejemplo, no en todos los países las palabras significan lo mismo. Entonces, quizás
para mí significa algo y para la otra persona es quizás una ofensa, ¿no? Entonces es muy importante también este aspecto en la comunicación. Y en la parte física tenemos también que estar muy conscientes del lugar físico donde estamos transmitiendo este mensaje o esta comunicación. Por ejemplo, si yo quiero transmitir un mensaje de alguna información y estoy en un lugar donde hay mucho ruido o donde hay una fiesta, el mensaje no va a ser transmitido de una forma correcta. Estos son algunos de los aspectos más importantes en cuanto a la comunicación. Brevemente les mencioné algunas cosas, pero sabemos que el tema de la comunicación es algo muy amplio y es un tema muy importante porque nos afectan todos los aspectos en nuestra vida. Entonces es muy importante que podamos comunicar las cosas de la forma adecuada y también que estemos conscientes que no podemos transmitir la información de la misma forma a todas las personas. No le podemos hablar quizás de la misma forma a nuestros hijos que a nuestros padres o a nuestro jefe. Entonces todo esto nos ayuda mucho para que como personas podamos desarrollar una buena comunicación y que los mensajes que transmitamos sean efectivos y eficaces para que podamos tener buenas relaciones con los demás también. Espero les haya ayudado mucho este video. Simplemente fue algo breve, pero espero que les haya servido de mucho. Muchas gracias.